Hola chicas, hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a preparar otra receta dulce. Vamos a preparar un postre, una tarta de queso. A mí la verdad que como el arroz con leche para mí no lo hay, ¿eh? Pero bueno, esto gusta en casa y como de vez en cuando pues oye, hay que dar el gusto a todos, pues vamos a hacer una tartina de queso. Es muy sencilla, son 4 o 5 ingredientes nada más y se hace en un momento. Sí que es verdad que es bueno hacerlo de un día para otro para que quede más rica. ¿Os animáis? Pues venga, vamos a ello. Los ingredientes para la tarta de queso son 6 huevos, 320 gramos de azúcar, 400 mililitros de nata líquida, una cucharada y la mitad de otra de harina. Y luego necesitamos 800 gramos de queso. Yo tengo este que es una tarrina de esos tipo Filadelfia, que son 300 gramos. Y luego tengo este que son medio kilo de requesón, que bueno, es muy parecido al otro, pero no es lo mismo. Y también necesitamos un molde que hayamos forrado con papel para horno. Este molde mide 20 centímetros de diámetro. Espero que me entre todo en él, porque si no, a ver qué pasa. Porque es que el siguiente que tengo es demasiado grande, entonces prefiero hacerlo en este para que me salga alta. El primer paso, precalentar el horno a 210 grados. Eso es lo primero antes de empezar con la elaboración, para que vaya cogiendo calor mientras nosotros vamos haciendo el montaje de la tarta, ¿vale? Porque es que como es tan rápido, si no lo ponéis pronto, si no encendéis pronto el horno, no coge calor. Entonces lo primero, eso, 210 grados, arriba y abajo. En un bol echamos los quesos. Bueno, podéis hacerlo con un solo queso. No hace falta que sean mezclas de queso, pero bueno, yo en este caso lo hago con dos, ¿vale? Entonces lo mezclamos los dos en un bol que sea grande, tiene que ser un bol que entren todos los ingredientes, los huevos, el azúcar, la nata, el queso, todo, ¿vale? Lo echamos todo aquí. Ahora echamos los huevos uno a uno y según los echamos, los vamos batiendo. Yo lo voy a batir con esto, pero bueno, con una batidora normal y corriente, vale. Ay. Lo dicho, vais incorporando huevo a huevo a la masa, ¿eh? Y según los vais incorporando, los vais batiendo para que lo vaya cogiendo bien el queso. Ya hemos añadido los 6 huevos y mirad, tiene que quedar, ¿veis? Una crema fina. Ahora seguimos añadiendo cosas. El siguiente paso es añadir el azúcar y el proceso exactamente lo mismo. Batir. Si no tenéis varillas, lo que os digo, vale o con una batidora, o si tenéis buen brazo, pues con unas varillas y el brazo. Según se va batiendo, pues la mezcla va aumentando el volumen, ya lo veis, cada vez está un poco más alta. A ver, aquí la cosa es, lo bueno sería hacerlo y que no quedaran esas burbujas, pero bueno, luego lo vamos a intentar solucionar. Y por último, pues añadimos la nata. Y seguimos batiendo para que la mezcla suba. Ya lo tenemos todo perfectamente batido, entonces vamos a echarlo en nuestro molde. A ver qué sale, porque está demasiado lleno. Bueno, al final como era demasiado líquido, lo que hicimos fue sacar un poco a estos moldes. Ya veremos a ver qué es lo que sale, pero bueno, de momento vamos a probar. Entonces ahora, como ya tenemos el horno ya con el calor, pues ahora vamos a meterlo en la rejilla del medio. 45 minutos y esto, pues como no tenemos ni idea, vamos a ir probando.
Pues nada, vamos a meterlo aquí. Y lo dicho, 45 minutos, calor por arriba y abajo. He tenido la tarta de queso 45 minutos en el horno. Para otra vez lo que hay que hacer es, porque aquí parece como si se me hubiese querido empezar a quemar, entonces para la próxima vez, cuando queden 5 minutos para sacarlo, hay que poner encima un papel albal para que no se haga tanto. Pero bueno, de todas formas eso es una parte. Y ahora lo que hay que hacer es dejarla enfriar encima de una rejilla. La vamos a tener aquí como 3 o 4 horas a que enfríe y luego lo vamos a pasar a la nevera. Pues aquí está el resultado de la tarta de queso. Mirad, ya he sacado los pequeñitos. Los he tenido 20 minutos. Voy a intentar desmoldarlos a ver qué tal quedan. Mirad, este es el aspecto de la mini tarta de queso. No tiene mala pinta, ¿que no? Ahora hay que probarla. A ver, me paso por aquí. Ya hicimos la tarta, ya la probaron. Ya pasó un día, ya la probaron. Y os voy a decir unas cuantas cosas. La tarta está de sabor. Yo no la probé porque a mí no me gustan este tipo de tartas, pero bueno, la probaron Borja y Miguel y dicen que está muy buena, que está de sabor muy buena y mejor de un día para otro. La idea mía no era hacer la tarta que quedara cuajada del todo. Mi idea era que la tarta por el medio quedara así como unas natillas. Eso, que al cortar ves que se deshace un poco. ¿Qué pasa? Yo creo que no me salió así por el hecho de no echar toda la mezcla en el molde. El molde era de 20 centímetros, sí. Si echáis toda la mezcla y ponéis papel de hornear que cubra las paredes y suba un poco, no se os va a caer y os va a quedar, yo creo que os va a quedar la tarta mucho más así en ese sentido, así que se deshaga un poco. Pues eso, que sí que se movía como un flan, ¿no? Pero bueno, luego al enfriar y cuajar, debe ser que cuajó bien al enfriar, pero yo creo que fue todo eso, por no echar toda la mezcla en el molde. Entonces, si os gusta que quede así un poco sueltilla, como la pretendía hacer yo, echarlo todo. ¿Que queréis que os quede más cuajada? Pues entonces podéis hacer como hice yo, o si no, poner a lo mejor 5 minutinos más de horno. Eso sí, no la dejéis todo el rato sin tapar, porque si no al final lo que pasa es que a mí por una parte como que se me quiso poner un poco demasiado tostada. No llego a quemar, pero bueno, hay que tener cuidado con eso porque se os puede llegar a quemar. Yo la puse en la parte del medio del horno, pero de todas formas es una tarta que os gusta, está muy rica, por lo que dicen, y bueno, muy muy fácil de hacer. Yo creo que es de las cosas más fáciles de hacer en repostería, así que bueno, animaros y ya me contáis. Vale, un saludo, hasta luego.